Cuando después de misa entrábamos a decir a Teodoro que nos mandara un brioche mayor que de costumbre, porque nuestros primos, aprovechando el buen tiempo, habían venido de Tibersi a almorzar con nosotros, teníamos enfrente el campanario que, dorado y recocido como un gran brioche bendito, con escamas y gotitas gomosas del sol, hundía su aguda punta en el cielo azul, y por la tarde, al volver de paseo, cuando ya pensaba yo en que pronto tendría que despedirme de mamá y no volver a verla, mostrábase el campanario tan suave en el acabar del día que parecía colocado y hundido como un almohadón de terciopelo pardo en el cielo pálido que había cedido a su presión, ahondándose ligeramente para hacerle hueco y refluyendo en los bordes, y los chillidos de los pájaros que revoloteaban por alrededor acrecían su silencio, daban más impulso a su aguja y la revestían de inefable carácter. Hasta cuando había que ir por las calles detrás de la iglesia, donde no se la veía, todo parecía ordenado con arreglo al campanario, que surgía aquí o allá entre las casas, aún más impresionante por asomar así sin la iglesia. Verdad que hay muchos otros campanarios mucho más hermosos vistos de esa manera, y que guardo en mi memoria viñetas de torres asomando encima de los tejados, de un carácter más artístico que las que componían las tristes calles de Combray. Nunca se me olvidarán de una curiosa ciudad de Normandía, próxima a Balbec, dos encantadores palacios del siglo XVIII que por muchos conceptos me son caros y venerables, y entre los cuales, cuando se mira desde el hermoso jardín que baja de la escalinata de los palacios hacia el río, se eleva la aguja gótica de una iglesia y parece como que termina y corona sus fachadas, pero con un material tan distinto, tan precioso, tan rizado, rosáceo y pulido, que se aprecia claramente que no forma parte de ellos, como no forma parte de las dos hermosas guijas entre las que está presa en la playa la flecha purpurina y dentada de una concha en forma de huso, toda resplandeciente de esmalte. En el mismo París, en uno de los barrios más feos de la ciudad, sé yo de una ventana por la que se ve, después de un primero, un segundo y hasta un tercer término de tejados amontonados de varias calles, una campana morada, a veces rojiza, y en ocasiones, cuando la atmósfera tira una de sus mejores pruebas, de un negro filtrado en gris, que no es más que la cúpula de San Agustín, y que da a esa vista de París el carácter de algunas de Roma, por Piranesi, pero, como en ninguno de aquellos grabados, por gustosamente que los ejecutara mi memoria, pude poner lo que ya tenía perdido hacía tanto tiempo, es decir, el sentimiento que nos mueve, no a mirar una cosa como un espectáculo, sino a creer en ella como en un ser sin equivalente. Ninguna de ellas señorea una parte tan honda de mi vida como el recuerdo de aquellos aspectos del campanario de Combray en las calles de detrás de la iglesia. Unas veces, cuando a las 5 de la tarde íbamos al correo por las cartas, se le veía a la izquierda y unas casas más abajo de uno, elevando bruscamente con su aislada cima la línea que dibujaban los tejados, otras por el contrario, cuando queríamos preguntar por la señora Sacerat, se seguía con la vista dicha línea, que después de haberse elevado volvía a bajar en su otra vertiente, sabiendo que había que torcer por la segunda boca calle, pasado el campanario, y si íbamos más allá, camino de la estación, se le veía oblicuamente, mostrando de perfil aristas y superficies nuevas, como un sólido sorprendido en un aspecto desconocido de su revolución. Y desde las márgenes del Vivona, el ábside, musculosamente recogido e hinchado por la perspectiva, parecía nacido del esfuerzo que hacía el campanario para lanzar su aguja hasta el mismo corazón del cielo. Pero en cualquier forma que se le viera, a él era menester tornar siempre, a él que lo dominaba todo, caminando a las casas con un inesperado pináculo que se alzaba ante mí como un dedo inconfundible de Dios, aunque el cuerpo divino, oculto por la muchedumbre humana, no se veía. Y hoy todavía, si en alguna gran ciudad de provincias o en un barrio de París que no conozco bien, un transeúnte que me ha encaminado me indica a lo lejos como punto de referencia la torre de un hospital o de un campanario, de un convento que alzan su puntiagudo bonete eclesiástico en la esquina de una calle por donde debo caminar, a poco que mi memoria pueda encontrarle oscuramente algún rasgo de parecido con la amada y desaparecida silueta, el transeúnte, si se vuelve a ver, si voy bien,
puede, todo asombrado, verme, olvidado del paseo o del quehacer, allí parado delante del campanario horas y horas, probando acordarme y sintiendo en mi interior tierras reconquistadas al olvido que van quedando en seco y tomando forma, y en ese instante, y con mayor ansiedad que el momento antes, cuando le pedía que me guiara, sigo buscando mi camino, doblo una calle, pero todo sin salir de dentro de mi corazón. Al volver de misa solíamos encontrarnos con el señor Legradin, que, obligado a vivir en París por su profesión de ingeniero, no podía, como no fuera en vacaciones, venir a su finca de Combray, más que desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana. Era una de esas personas que, además de su carrera científica en la que logran brillantes triunfos, tienen una cultura enteramente distinta, artística o literaria, que no utiliza su especialización profesional, pero de la que beneficia su conversación. Más leídos que muchos literatos, en aquella época no sabíamos que el señor Legrandin gozaba de cierta reputación como escritor, y nos extrañábamos al ver que un músico célebre había escrito una melodía con letra suya, y con más facilidad que muchos pintores se imaginan estas personas que la vida que hacen en este mundo no es la apropiada para ellos, y ponen en sus ocupaciones positivas ya una indiferencia medio caprichosa, ya una aplicación constante y altiva, despectiva, amarga y concienzuda. Alto, bien formado, de rostro fino y pensativo, con largos bigotes rubios, mirar azul y desengañado, de cortesía extremada y de conversación tan grata como nunca la oímos, era a los ojos de mi familia, que le citaba siempre como dechado, el tipo de hombre selecto, que tomaba la vida del modo más noble y delicado. El único que le censuraba a mi abuela era hablar un poco mejor de lo debido, de un modo un tanto libresco, y de que su lenguaje careciera de la naturalidad que tenían sus chalinas siempre flotantes, y su americana recta, casi de estudiante. También le extrañaban los inflamados párrafos que a veces lanzaba contra la aristocracia, la vida mundana y el esnobismo, que seguramente era el pecado en que pensaba San Pablo al hablar de un pecado que no tiene remisión. La ambición mundana era un sentimiento tan imposible de sentir y casi de comprender para mi abuela, que le parecía inútil gastar tanta pasión en difamarla. Además, no le parecía cosa de muy buen gusto que el señor Legrandin, que tenía una hermana casada cerca de Balbec con un hidalgo de la Normandía Baja, se entregara a tan violentos ataques contra los nobles, llegando casi hasta reprochar a la Revolución el no haberlos guillotinado a todos. Salud, amigos míos, decía viniendo en nuestro encuentro, felices ustedes que pueden vivir mucho aquí. Yo mañana tengo que volverme a París, a meterme en mi rincón. Ah, añadía con aquella sonrisa suavemente irónica y desencantada, un tanto distraída, que le era peculiar, cierto que tengo en casa toda clase de cosas inútiles, solo me falta lo necesario, es decir, un gran espacio de cielo como aquí. Procura guardar siempre por encima de tu vida un buen espacio de cielo, joven, añadía volviéndose hacia mí. Tienes un alma muy buena, poco usual, y una naturaleza de artista, así que no consista en que le falte lo que necesita. Cuando a regreso mi tía nos mandaba a preguntar si la señora de Gupela había llegado tarde a misa, no podíamos informarla. En cambio le dábamos una preocupación más diciéndole que había en la iglesia un pintor copiando la vidriera de Gilberto el Malo. Francisca, enviada inmediatamente por su ama a la tienda de ultramarinos, volvía con las manos vacías por culpa de que no estuviera allí Teodoro, el cual, gracias a su doble profesión de cantor de la iglesia, encargado en parte de su limpieza, y de dependiente de ultramarinos, tenía conocidos en todas partes y un saber enciclopédico. ¡Ay!, suspiraba mi tía, ojalá fuera ya la hora de que venga Eulalia, ella es la única que podrá informarme. Eulalia era una muchacha coja y sorda, muy activa, que se había retirado a la muerte de la señora de la Bretonnière, en cuya casa estaba colocada desde niña, y que alquiló una habitación junto a la iglesia y se pasaba el día bajando y subiendo de su casa al templo, ya a las horas de los oficios, ya fuera de ellas, para rezar un poquito o para echar una mano a Teodoro. Lo restante del tiempo lo consagraba a visitar enfermos, como mi tía Leoncia, a los que contaba todo lo que había pasado en misa o en las vísperas. No despreciaba la ocasión de añadir algún pequeño ingreso a la parva renta que le pasaba a la familia de sus antiguos señores, yendo de cuando en cuando a cuidar de la lencería del señor cura o de otra personalidad notable del mundo clerical de Combray. Llevaba un manto de paño negro y una paparina blanca, casi de monja. Una enfermedad de la piel dio a una parte de sus mejillas y a su nariz corva los tonos de color rosa vivo de la balsamina.
Sus visitas eran la gran distracción de mi tía Leoncia, y las únicas que recibía aparte de las del señor cura. Mi tía había ido deshaciéndose poco a poco de los demás visitantes, porque a sus ojos incurrían todos en el defecto de pertenecer a una de las dos categorías de personas que detestaba. Unas, las peores, y aquellas de quienes antes se deshizo, eran las que le aconsejaban que no se hiciera caso, y profesaban, aunque fuera negativamente y sin manifestarla más que con ciertos silencios de desaprobación o sonrisas incrédulas, la subversiva doctrina de que un paseíto por el sol y un buen bistec echado sangre a ella, que conservaba 14 horas en el estómago 2 malos tragos de agua de Vichy, la pondrían más que la cama y los medicamentos. Formaban la otra categoría personas que al parecer la creían más enferma de lo que estaba, o tan enferma como ella aseguraba estar. Así que aquellas personas a quienes se permitió subir, después de grandes vacilaciones y gracias a las oficiosas instancias de Francisca, y que en el curso de su visita mostraron cuán indignos eran del favor de que se les había hecho, arriesgando tímidamente un ¿no le parece a usted que si anduviera un poco cuando el tiempo sea bueno? O, por el contrario, al decirles ella, estoy muy mal, esto se acaba, le contestaron, sí, cuando no se tiene salud, pero aún puede usted tirar así mucho tiempo. Aquellos estaban seguros, tanto unos como otros, de no ser recibidos nunca más. Y si Francisca se reía de la cara de susto que ponía mi tía al ver venir desde su cama, por la calle del Espíritu Santo, a una de aquellas personas, o al oír un campanillazo, se reía todavía más, como de una buena jugarreta, de las argucias siempre triunfantes de mi tía para que se volvieran sin entrar, y de la cara desconcertada del visitante que se marchaba sin verla, y en el fondo admiraba a su ama, considerándola superior a todas aquellas personas, puesto que no las quería recibir. De modo que mi tía exigía al mismo tiempo que le aprobaran su régimen, que la compadecieran por sus padecimientos y que la tranquilizaran respecto a su porvenir. Y en esto Eulalia rayaba muy alto. Ya podía mi tía decirle 20 veces por minuto, esto se acaba, Eulalia. Otras tantas veces respondía Eulalia, conociendo su enfermedad como la conoce usted, llegará usted a los 100 años. Eso mismo me decía ayer la señora de Sacerín, una de las más arraigadas creencias de Eulalia, y en la que no pudo hacer mella el imponente número de mentís que le dio la experiencia, era que la señora de Sacerat se llamaba la señora de Sacerín. Yo no pido tanto como llegar a los 100 años, contestaba mi tía, que prefería no ver en sus días contados con un límite concreto. Y, como además de eso, Eulalia sabía distraer a mi tía sin cansarla, sus visitas, que ocurrían regularmente todos los domingos, salvo impedimento inapropiado, constituían para mi tía un placer cuya perspectiva la mantenía esos días en un estado agradable al principio, pero que acababa por ser doloroso, como la mucha hambre, a poco que Eulalia se retrasara. Cuando se prolongaba excesivamente aquella voluptuosidad de esperar a Eulalia, se tornaba suplicio, y mi tía no hacía más que mirar el reloj, bostezar y sentirse mareada. Y cuando el campanillazo de Eulalia sonaba al final del día, cuando no se la esperaba ya, mi tía casi se ponía mala. En realidad los domingos no pensaba más que en la visita, y en cuanto se acababa el almuerzo, Francisca sentía impaciencia porque nos marcháramos del comedor para poder subir a entretener a mi tía, pero sobre todo desde que el buen tiempo se afirmaba en Combray, ya hacía rato que la altiva hora del mediodía caída de la torre de San Hilario, después de blasonarlo con los 12 florones momentáneos de su corona, sonara alrededor de nuestra mesa, junto al pan bendito, viendo también el familiarmente de la iglesia, y aún seguíamos sentados ante los platos historiados de las 1001 noches, fatigados por el calor y sobre todo por la comida, porque al fondo permanente de huevos, de chuletas, patatas, confituras y bizcochos, que ya ni siquiera nos anunciaba, añadía Francisca, con arreglo a los labores de los campos y de los huertos, el fruto de la pesca, los azares del comercio, las finezas de los vecinos y su propio genio, de tal manera que la lista de nuestras comidas reflejaban, en cierto modo, como esas cuadrifolias esculpidas en el siglo XIII en el pórtico de las catedrales, el ritmo de las estaciones y los episodios de la vida, un mero porque la vendedora le había garantizado que estaba fresco, una pava porque la había visto muy hermosa en el mercado de Rosenville, Le Pen, tuétano con cardos porque todavía no nos lo había hecho así, una pierna de carnero asada porque
al salir da ganas y porque tenía tiempo de bajar hasta los talones, de aquí hasta la hora de la cena.